Vamos a hablar un poco sobre el zapoteco. Esta charla se llama Introducción al Zapoteco. Como les dije, mi nombre es Raimundo Cruz Miguel. Me conocen como Rayo. Me dicen Rayo. Y en las redes sociales estoy como Rayo Cruz. También el colectivo Buenirrida tiene sus redes sociales. Pueden buscar a Buenirrida en las redes sociales como Buenirrida, tal como está escrito aquí. Y eso es nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales, como Buenishiza, y ahí hay más información sobre el trabajo que desarrollamos. El correo de Buenishiza es benishiza@zapotecosriza.com y también por ahí nos pueden contactar. Tenemos la página web, es zapotecosriza.com, ahí pueden encontrar información sobre el curso. Hay algunas publicaciones sobre el zapoteco que les pueden servir también en sus estudios y de manera general, ¿sí? Como cultura general. Bueno, vamos a empezar a hablar del zapoteco y lo primero que vamos a ver es que, bueno, el zapoteco es la lengua de la civilización zapoteca, el idioma de la civilización zapoteca. La civilización zapoteca es una civilización que se desarrolló en el Valle de Oaxaca. Su máximo esplendor está relacionado a Monte Albán, una ciudad-estado que tuvo su periodo de existencia, por así decirlo, entre el 500 antes de Cristo y el 800 después de Cristo. Durante más de un milenio, la ciudad-estado de Monte Albán estuvo en el Valle de Oaxaca, como el centro político, económico, cultural de la civilización zapoteca, del pueblo zapoteco. Y el zapoteco, pues, es la lengua de los zapotecas, el idioma de los zapotecas. Durante esta época, durante el 500 antes de Cristo, durante el 800 después de Cristo, no solo, bueno, Monte Albán es lo más importante, pero durante esa época también hubo migraciones del Valle de Oaxaca hacia las otras regiones de Oaxaca. Como les dije en un principio, yo soy de la Sierra Norte de Oaxaca y yo hablo zapoteco también. Desde esa época. Los arqueólogos reportan que se desarrollaron migraciones de Monte Albán hacia esas zonas durante diferentes crisis políticas y económicas que hubo en el Valle de Oaxaca. Entonces, vamos a partir de eso, la lengua zapoteca es la lengua de los zapotecos y el máximo esplendor de la civilización zapoteca fue en Monte Albán. En el 800 después de Cristo, más o menos por ese siglo, inicia el declive de Monte Albán y colapsa el estado, la ciudad-estado de Monte Albán. Obviamente la cultura zapoteca, la civilización zapoteca no termina ahí. Después del colapso del Monte Albán, empiezan a surgir nuevas ciudades-estado, más pequeñas que Monte Albán, en el Valle de Oaxaca y en otras zonas, en otras regiones también, porque los zapotecos se habían dispersado del Valle de Oaxaca hacia otras regiones de Oaxaca. Ahorita vamos a ver más o menos en qué regiones de Oaxaca se habla el zapoteco. Durante esos siglos, pues surgen nuevas ciudades, nuevos estados pequeños que están, pero Monte Albán eh, ya empieza su declive y colapsa. Durante el siglo XIII, entre el 1200 hasta la llegada de los colonizadores, surgen, o sea, empiezan a tener su auge estos estados, estas ciudades-estado, pero también estas ciudades-estado, la región zapoteca del Valle de Oaxaca, va a ser conquistado por la Triple Alianza, o sea, por los mexicas. Entonces, también durante esa época, antes, los últimos 2 o 3 siglos antes de la llegada de los colonizadores, también los mixtecas van a empezar a establecerse en el Valle de Oaxaca en territorio zapoteco y ya sea por el sometimiento militar o también por establecer alianzas con los zapotecos. Y bueno, en el siglo XVI, a la llegada de los colonizadores, las ciudades zapotecas más importantes eran Mitla y Sachila.
aunque Mitla para esa época ya estaba ocupada por los mixtecos. Ya estaba ahí en Mitla, estaban viviendo los mixtecas y la ciudad más importante de los zapotecas se llama Sachila. Esa ciudad todavía existe actualmente, está a unos kilómetros de la ciudad de Oaxaca, está en el valle de Oaxaca. Y bueno, esta es una estela de piedra que se encuentra en un pueblo del Valle de Oaxaca que se llama San José Mogote. San José Mogote se considera la población zapoteca más antigua, previa a Monte Albán, incluso antes de Monte Albán. Quise ponerlo aquí porque esto nos va a dar pauta para seguir hablando de otras cosas en la presentación, pero San José Mogote es como la primera huella de asentamiento zapoteco que existe en el Valle de Oaxaca. Y esta estela que ustedes ven aquí se considera la evidencia más antigua de escritura zapoteca. Em, Actualmente se considera que la evidencia más antigua de escritura en Mesoamérica es esta estela de piedra, es la escritura zapoteca. No se sabe si los zapotecas, bueno, yo no sé si los zapotecas inventaron la escritura en Mesoamérica o la trajeron de algún lado y la desarrollaron ellos, pero actualmente la evidencia más antigua, el vestigio más antiguo de escritura que hay en Mesoamérica es una evidencia zapoteca. Y es esta piedra de San José Mogote, donde podemos ver una figura humana, pero lo más interesante de eso es esta inscripción que tenemos aquí. Esa inscripción es simbólica. Eso es lo que, digamos que le da que es una de las características de la escritura, porque la protoescritura, la preescritura son más representaciones fieles de lo que existe en la realidad. Por ejemplo, si quieres escribir la palabra sol, por decir algo, pones un círculo con sus rayitas y ya eso significa sol. Eso es como una representación fiel de un, de una, de un objeto, de una cosa en la naturaleza. Pero la escritura, su característica, una de sus características es que se vuelve simbólica. Y aquí ya tenemos símbolos en la escritura zapoteca. Esta piedra data del más o menos del 500, 600 antes de Cristo, un poco previo a Monte Albán. Entonces se considera que la, la, la huella más antigua de escritura mesoamericana es zapoteca. Vamos para allá. La escritura zapoteca tiene muchas similitudes con la escritura maya. Si ustedes observan esta estela de aquí, por ejemplo, aquí tenemos los puntitos que usamos o que usaban los zapotecos en esa época, porque ahorita ya no lo usamos, para representar los números. Seguramente muchos de ustedes conocen esto como números mayas o como escritura maya, pero en general es un sistema común a toda Mesoamérica, a las civilizaciones mesoamericanas, a todas las civilizaciones que existían en ese territorio antes de la colonización. Esto va a estar presente entre los mayas, entre los mexicas, entre los mixtecos, entre todas las poblaciones todas las culturas de Mesoamérica. Entonces, más que hablar de una escritura maya o zapoteca, podríamos hablar de una escritura mesoamericana, porque es un área común, es un área donde se comparte no solo la escritura, también el sistema de numeración va a ser similar, va a ser un sistema de numeración vigesimal y se van a anotar con los mismos símbolos. Los puntitos para marcar el uno, la línea para marcar el 5, el cacao o la figura que parece un ojito para marcar un cero. Y también las matemáticas vigesimales van a ser bastante similares en toda esta área mesoamericana. Lo que se ve aquí un poco oscuro es el calendario zapoteca, también se considera el calendario más antiguo de Mesoamérica. Si lo observan, tiene similitudes con lo que actualmente conocemos mucha gente conoce como el calendario azteca y muchos otros le llaman el calendario maya. Aquí tenemos estas orientaciones y digamos que el calendario azteca o maya, según como le quieran llamar,
es una versión mejorada y más desarrollada. Podríamos decir que es una versión mejorada y más desarrollada de esto, ¿verdad? Entonces, los zapotecos fueron uno de los pueblos que desarrollaron la escritura en Mesoamérica. No sé si realmente la inventaron ellos y de ahí la exportaron hacia las otras civilizaciones o si ellos la aprendieron, o sea, los zapotecos la aprendieron de algún lado y luego la desarrollaron, ¿no? Pero lo que tenemos actualmente es que los zapotecos, o sea, la evidencia más antigua de escritura en Mesoamérica es zapoteca. Y también este calendario se considera el calendario más antiguo de Mesoamérica. Entonces vamos a tener esas cosas comunes. Les digo, mucha gente conoce estos símbolos como escritura maya, como números mayas. Pero es común a toda Mesoamérica y a todas las culturas mesoamericanas. Últimamente, en los últimos siglos o en las últimas décadas, sobre todo, los mayas han tenido mucha publicidad, mucho auge, entonces mucha gente asocia esto a los mayas, pero va a ser común a todos los pueblos mesoamericanos. Y bueno, eso es en cuanto a la escritura. A esta época nosotros podríamos dividir la historia zapoteca o la historia mesoamericana en general, en tres grandes etapas. La etapa antigua, la etapa colonial y, digamos, la etapa contemporánea que también incluye el siglo XX, o al menos es una clasificación que yo hago. Y en nuestra lengua, en zapoteco, a esta época antigua por así decirlo, le llamamos la época de los Bunigulasa. Bunigulasa son los legendarios antepasados zapotecos. La gente dice que eran muy altos, eran gigantes de grandes piernas y de grandes brazos, que tenían un conocimiento muy avanzado de la naturaleza, del cosmos y conocimientos matemáticos, astronómicos y todo eso, ¿no? A ellos los llamamos los Bonigulasa. Los Bonigulasa son los que construyeron las pirámides. A este tipo de construcciones en zapoteco le decimos Gulasa. Gulasa quiere decir muro Gulasa, o sea, muro zapoteco antiguo. O también que le decimos Yeji Gulasa, también muro. También es pared, Yeji es muro. Entonces, este tipo de construcciones para nosotros se llaman Gulasa. Son las construcciones de los Gulasa. ¿Sí? También hablamos de, por ejemplo, cuando encontramos tumbas que en español se llaman tumbas prehispánicas, mucha gente les llama así. Hablamos de las tumbas de los Gulasa, le decimos Ba Gulasa. Ba es tumba y Gulasa es esta época, son los antepasados zapotecos, son los antiguos zapotecos, ¿sí? Y entonces vamos a llamarle Bonigulasa en oposición a lo prehispánico. Para nosotros, generalmente a esta época se le conoce como la época prehispánica, pero para nosotros es mejor llamarle Gulasa porque eso nos ayuda a conectar con nuestros antepasados. El problema con el término prehispánico es que nos define desde lo hispánico, nos define desde la colonización y nuestra historia es mucho más antigua. En- Hay un libro, por ejemplo, que no lo puse aquí, pero se llama Escritura Zapoteca, 2500 años de historia. Y ahí hay unas referencias de la escritura zapoteca antigua, de la escritura de los glifos zapotecos. A la escritura zapoteca también le llaman glifos zapotecos. Y, por ejemplo, los últimos 500 años de colonización o de colonialismo son apenas la punta del iceberg de la historia zapoteca, de la civilización zapoteca. Todo lo que está debajo del océano, haciendo una analogía con el iceberg, todo lo que está debajo del océano es esto, es la época de los Boniculasa. Son todos esos 2000 años de historia y muchos otros siglos de prehistoria si partimos del esquema clásico occidental de que la historia es lo que existe a partir de la escritura, la historia inicia con la escritura. Esa es la definición clásica de escritura, perdón, de historia, ¿no? La historia empieza con la escritura. Lo que hay antes de la escritura se llama prehistoria. Entonces, los zapotecos tienen o tenemos toda una larga prehistoria detrás. O sea, tenemos miles de años, siglos de historia previa a la colonización, pero actualmente la referencia con la que se nos ve o el mundo nos ve
a partir de las ideas coloniales, a partir de cómo se nos juzgó en la colonia, a partir del colonialismo. Entonces, para nosotros es importante recuperar ese término Bonigulasa, porque ahí es donde está la base de nuestra historia, el fundamento de nuestra lengua. Ahí es donde tenemos que descubrir o redescubrir la epistemología zapoteca, la, toda la gran filosofía zapoteca, el conocimiento zapoteco, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes, lo que acabo de decir, conocen esto, o en general lo conocemos como época prehispánica o lo zapoteco prehispánico, pero nosotros tenemos un término para eso, le decimos los Buenigulasa, y los Buenigulasa son nuestros legendarios antepasados, y esta es nuestra historia antigua, es la historia que nos permite visualizar un futuro distinto, un futuro desligado a la colonización, que el colonialismo apenas lleva 500 años. La colonización fue algo, si lo vemos desde esa perspectiva de que los zapotecos tenemos miles de años de historia, la colonización fue algo efímero y algo reciente. Solamente duró el virreinato de la Nueva España duró más o menos 300 años, 3 siglos. Desde entonces para acá el colonialismo lleva apenas 5 siglos y tenemos una historia de 3 veces, 3 o 4 veces más antigua que eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo relevante de esto, de los Bunigulasa. Tenemos que ir hacia allá. Y curiosamente es de los Bunigulasa es de lo que poco se sabe, de lo que tenemos menos información, porque esto es lo que quedó oculto, lo que quedó enterrado con la colonización, y lo que más se sabe es lo que ocurrió después de la colonización, ¿sí? Y bueno, dicho esto, esa es la primera etapa de la historia zapoteca. Vamos a pasar con la segunda etapa. La historia zapoteca sufre un cambio muy fuerte en el siglo XVI, con la invasión de los españoles en 1521. Entonces, a partir de ahí, pues se inicia toda una época de colonialismo, de colonización, pero es muy interesante. Esto está ligado a lo que les comentaba de la escritura. Los zapotecos desarrollaron una escritura, pero curiosamente la escritura zapoteca no se destruyó, no la destruyeron los españoles. La escritura zapoteca más o menos cayó en desuso con el colapso de Monte Albán. A la llegada de los españoles, ya la escritura zapoteca, los glifos zapotecos ya no se usaban. Había estelas, había cosas creadas con la escritura zapoteca, pero ya no se usaba. Pero curiosamente los zapotecos, como los zapotecos conocían la importancia de la escritura, inmediatamente adoptaron el alfabeto latino en la época colonial. Entonces, en la época colonial van a pasar cosas muy interesantes. Hay muchos textos escritos en la época colonial. De hecho, la época en la que más se escribió el zapoteco es en la época colonial. En la colonia, el zapoteco tenía, y las lenguas originarias en general tenían un estatus de lengua oficial. Podías hacer documentos oficiales en zapoteco, podías hacer un testamento, podías hacer un documento oficial. Hay evidencia de esto, hay un corpus grande de documentos coloniales escritos en zapoteco. Entonces, se escribió mucho, se escribieron documentos legales, se escribieron textos religiosos, traducciones de la Biblia, del Rosario, de oraciones católicas, y, y también se escribieron textos lingüísticos, por así decirlo, por ponerles un nombre, o sea, gramáticas. En esa época se escribieron gramáticas del zapoteco. Hay un personaje que se llama Juan de Córdoba. Él es uno de los más conocidos. Escribió un libro que se llama Arte de la Lengua Zapoteca y es una gramática del zapoteco. También escribió un libro que se llama Vocabulario en Lengua Zapoteca, que es como un diccionario en lengua zapoteca, es una recopilación de palabras de la lengua zapoteca. Entonces, en la época colonial, los zapotecos adoptaron la escritura latina y escribieron mucho su idioma, ¿sí? Pero bueno, con la independencia de México que acabamos de celebrar el fin de semana pasado, empieza el declive de las lenguas originarias y el zapoteco no escapa a eso.
Si en la colonia se escribió mucho el zapoteco y el zapoteco tenía un estatus de lengua oficial, con la independencia de México, con el surgimiento del Estado mexicano, se va a acabar con esta política colonial del zapoteco como lengua oficial. Entonces, a partir del surgimiento de México como país, los que crearon el país, los que hicieron la independencia de México, que eran criollos, se propusieron que México debía ser un país con una sola lengua, con un solo idioma, y adoptaron el español como lengua nacional. A partir del surgimiento del Estado mexicano, empiezan a crear políticas públicas para impulsar el uso del español, para promover el uso del español, para convertir el español en lengua nacional, pero al mismo tiempo también crearon políticas públicas para reducir el uso de las lenguas indígenas, para el exterminio de las lenguas indígenas. Entonces es con el surgimiento del Estado mexicano. En la colonia, por ejemplo, las lenguas originarias eran lenguas mayoritarias. Hoy mucha gente llama a las lenguas indígenas como lenguas minoritarias, pero hace 5 siglos eran las lenguas mayoritarias. El 80-90% de la población hablaba una lengua originaria y solamente muy poquita gente hablaba el español. Al momento de la independencia de México era igual. La mayoría de la población hablaba una lengua originaria y el, un menor porcentaje hablaba el español, ¿sí? Pero entonces podríamos pensar que si bien en el siglo XVI, en la colonia, la correlación de fuerzas entre las lenguas originarias y el español estaba así, las lenguas originarias estaban arriba, el español estaba abajo, paulatinamente fue cambiando la correlación de fuerzas y el español actualmente está hasta aquí y las lenguas originarias prácticamente están desapareciendo, se fueron completamente para abajo. Entonces, esto tiene que ver con el surgimiento del Estado mexicano, con las políticas públicas para construir el país, para crear el país. Y bueno, esa es parte de la historia zapoteca, ¿verdad? Es parte de lo que ha vivido el zapoteco, porque eso nos permite entender por qué el zapoteco está como está. No es que de la nada los zapotecos dijeron, yo ya no quiero enseñarles zapoteco a mis hijos o ya no quiero que se hable esta lengua en mi comunidad. Hay toda una serie de antecedentes detrás de eso, ¿sí? Y bueno, luego pues viene la Revolución Mexicana, las políticas revolucionarias van a seguir en el mismo sentido de desprecio hacia las lenguas indígenas, hacia las culturas indígenas, hacia todo lo que tuviera que ver con lo indígena. La idea era hacer del país un país a la europea y, y de hecho, o sea, esto está documentado. Hay textos que se escribían en esa época de blanquear la piel, de cruzar la raza indígena con gente blanca para mejorar la raza. Está toda esa idea presente aquí, ¿no? Entonces, el siglo XX también va a seguir la misma línea. Por ejemplo, con el surgimiento de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, se prohíbe el uso de las lenguas indígenas en las escuelas, ¿no? Y luego viene el indigenismo, que también empieza a documentar lenguas indígenas y todo eso, pero que siempre su fin era el exterminio de estas lenguas, no el uso de estas lenguas o no su fortalecimiento, ¿no? Entonces, más o menos son las épocas históricas, es más o menos la cronología que hemos vivido los zapotecos. Todo esto de aquí es lo que ha ocurrido en los últimos 500 años, ¿verdad? Y actualmente en el siglo XXI, pues hablamos del zapoteco contemporáneo. El zapoteco es una lengua viva, se habla por muchas personas en muchos lugares. Ya vamos a entrar a eso ahorita en la presentación. Pero es una lengua también que está amenazada, que está desprestigiada, que es muy rechazada muchas veces por los propios hablantes, por todos estos antecedentes históricos. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto entramos esos son los antecedentes históricos, ¿no? Con esto entramos a hablar un poco de la lengua zapoteca. Y bueno, el zapoteco pertenece dentro de las familias lingüísticas indoamericanas. De las familias lingüísticas indoamericanas, 11 familias lingüísticas se hablan en México. Y una de ellas, una de esas familias lingüísticas se llaman
se llama otomangue. Esta familia otomangue se caracteriza porque son lenguas que tienen tonos, que son lenguas tonales. Entre las lenguas otomangues son muchas, pero por ejemplo, en esa familia lingüística vamos a encontrar al otomí, vamos a encontrar al mixteco, al mazateco, al zapoteco, al chinanteco y muchas otras lenguas que la característica principal de esa familia es que son lenguas tonales, o sea que son como el chino, tienen tonos para distinguir palabras, ¿sí? Y bueno, dentro del tronco otomangue tenemos la familia zapotecana, que también incluye a una lengua que se llama chatino. Y después de eso tenemos el zapoteco y sus variantes, ¿sí? El zapoteco como idioma y sus variantes. Algunos rasgos tipológicos, pues el zapoteco es una lengua aglutinante, pero no es tan polisintética como el náhuatl. Esto de aglutinante quiere decir que son estas lenguas que usan afijos, que en una palabra puedes encontrar muchas partículas que tienen diferentes significados. En- pero en el zapoteco no es tan fuerte esta característica como en el náhuatl. El náhuatl, por ejemplo, es una lengua que usa muchísimos afijos, que puede generar una palabra muy larga metiendo partículas y partículas y partículas en una palabra. El zapoteco puede hacer eso, pero no demasiado como el náhuatl, ¿sí? Entonces es una lengua aglutinante, pero el náhuatl, por ejemplo, es una lengua polisintética. ¿Por qué? Porque sintetiza muchos significados en una sola palabra, ¿no? Pero el zapoteco no es tan, tan polisintético como el náhuatl. Si es aglutinante, puede em, añadir en una palabra varias partículas, pero no tanto como el náhuatl, ¿sí? Y bueno, lo que ya les comenté, el zapoteco es una lengua tonal y el orden de las palabras en una oración en zapoteco es de orden BSO, quiere decir verbo, sujeto, objeto, o sea que las oraciones empiezan con un verbo, que el verbo lleva añadido el sujeto y después va el objeto. ¿Sí? Es una lengua BSO, técnicamente le llaman así. Ujú. Bueno, ¿en dónde se habla el zapoteco? El zapoteco se habla principalmente en Oaxaca, pero también se habla en otras ciudades del país. También hay zapotecos en esta parte de Veracruz, que serían las zonas vecinas de Oaxaca, que en la colonia eran parte de la administración de Antequera, así se le llamaba a Oaxaca, ¿no? De la jurisdicción de Antequera, pero que después quedaron dentro de los límites territoriales del estado de Veracruz. Entonces, aquí en esta parte también se habla zapoteco. También un poco en la costa de Guerrero y un poco en Puebla, aquí en esa parte se habla zapoteco. Y bueno, también en otras ciudades del país, principalmente en la Ciudad de México. Hay una diáspora zapoteca importante en la Ciudad de México. Hay una población zapoteca muy fuerte en la Ciudad de México. Y en otras ciudades del país también podemos encontrar gente zapoteca en todas las ciudades del país, ¿verdad? Pero no una población tan fuerte como en la Ciudad de México. Obviamente la población más fuerte de zapotecos está en Oaxaca. De fuera de Oaxaca yo diría que, bueno, quizás no sé cuántos son en Veracruz y en las otras regiones aledañas, pero probablemente la Ciudad de México es el segundo lugar donde hay más hablantes de zapoteco después de Oaxaca. Y también se habla en Estados Unidos el zapoteco, principalmente en California, pero también podemos encontrar gente zapoteca en otras ciudades de Estados Unidos, en las ciudades más grandes quizás y otras ciudades pequeñas también, ¿sí? Entonces, así está el panorama del zapoteco, se habla principalmente en Oaxaca, pero en otras ciudades de México y de Estados Unidos, ¿sí? En Oaxaca se habla en cuatro regiones principalmente, que serían los valles centrales de Oaxaca, sería esta parte, la Sierra Sur, el Istmo y la Sierra Norte. Toda esta parte o sea, no todo el territorio zapoteco, también hay otros pueblos originarios ahí, en estas zonas, pero en estas regiones tiene presencia el zapoteco. Y un poco en la costa también. Entonces, esa es la zona donde se habla el zapoteco actualmente y vamos entrando hacia allá, ¿sí? El zapoteco tiene muchas variantes, ¿sí? El INALI, por ejemplo, dice que el zapoteco tiene 62 variantes lingüísticas
Y el número de hablantes de la lengua es casi medio millón de personas, según datos del INEGI, de su censo del 2020. El INEGI reporta que existen 490.845 hablantes de zapoteco, o sea, básicamente medio millón de hablantes de la lengua. Entonces se distribuyen aquí más o menos en esta zona. Aquí, esta parte es el istmo, aquí es la Sierra Sur y la costa. Aquí están los valles centrales, aquí es la Sierra Norte y aquí hacia el Papaloapan, ¿no? Entonces, el zapoteco es una lengua que tiene muchas variantes, generalmente se le llaman variantes, y esta es una pequeña clasificación que hacen de, de las lenguas zapotecas, ¿sí? Valles, Tehuano, el Serrano, el Rincón, el Villalteco, el Miahuateco y el de Chuapan, ¿sí? Y el INALI pues dice que tiene 62 variantes lingüísticas. Vamos a ir hablando más de esto a continuación. Ujú. Bueno, esto no, lo anterior nos lleva a un problema que tiene el zapoteco, que es una lengua muy diversa. De hecho, el zapoteco no es una lengua. Esto es algo de lo que hacemos mucho énfasis en el colectivo Unirshita, porque generalmente estamos acostumbrados a ver el zapoteco, a pensar en el zapoteco como un idioma, como una lengua. El zapoteco en realidad es un grupo de lenguas. En vez de hablar de la lengua zapoteca, tenemos que hablar de las lenguas zapotecas, ¿sí? ¿Cuántas lenguas zapotecas existen? Ahí está el problema. Nadie sabe exactamente cuántas lenguas zapotecas existen. Hay muchas clasificaciones, hay muchas propuestas, pero nadie sabe exactamente cuántas lenguas zapotecas existen. Pero el zapoteco no es una lengua, es más bien un grupo de idiomas. Son varias lenguas zapotecas y de eso vamos a hablar a continuación. ¿Sí? Desde la colonia, por ejemplo, tenemos registro de la gran diversidad que tiene el zapoteco. Por ejemplo, en su gramática, en su libro, Juan de Córdoba, que es el que escribió la gramática del zapoteco, dice, por ejemplo, cuando habla de cómo cambia el zapoteco con respecto a otras comunidades, dice, es agora de notar que entre todos los pueblos que hablan esta lengua, ningún pueblo hay que no difiera del otro poco o mucho. Lo uno en poner unas letras por otras, la A por la E y la E por I, y así todas las demás. Y lo otro en que aunque hablen unos mismos vocablos, unos lo toman por una cosa y otros por otra. Entonces, esto es desde muy temprano de la colonización, ¿no? También otro fraile de esa época, bueno, no de esa época, de 2 siglos después, se llamaba Leonardo de Levanto, decía que existían ciertas diferencias fonéticas en el zapoteco, entre el zapoteco del Valle y el zapoteco del Istmo. O sea que desde esa época las lenguas ya estaban diversificadas. No es algo que haya ocurrido durante los últimos años, durante las últimas décadas, sino que eran lenguas claramente diversificadas desde aquella época, ¿no? Bueno, otras citas que nos ayudan a entender esta, esta diversidad del zapoteco son las que tenemos aquí. Por ejemplo, Manrique Castañeda dice, se acostumbra a llamar zapoteco a casi toda la subfamilia que comprende indudablemente una buena cantidad de lenguas diferentes, por lo que hay quien propone hasta una veintena de idiomas, cada uno con sus propias variantes y dialectos. Smith Stark, 1990, afirma, es importante recordar que algunas lenguas como el mixteco y el zapoteco refieren a dialectos con un nivel de diferenciación tan grande como lo que se encuentra entre las lenguas romances. Es más acertado hablar del zapoteco como una familia de lenguas estrechamente emparentadas. ¿Sí? Rendón, 1995, dice, una observación más concienzuda nos permite decir que las variantes locales o dialectos del zapoteco constituyen verdaderas lenguas diferentes. Piquet, 1960, también menciona que existen por lo menos 7 dialectos del zapoteco que, que son consideradas lenguas distintas porque no son mutuamente inteligibles. ¿Sí? Entonces, y aquí hay algo más. Bueno, sin embargo, no existe un consenso sobre cuántas lenguas zapotecas existen. Nadie lo sabe.
No, porque todavía no existe un estudio exhaustivo, una dialectología zapoteca exhaustiva que nos permita saber cuántas lenguas zapotecas existen, ¿no? Shadaknipki, por ejemplo, dice, todavía no conocemos un estudio exhaustivo que se dedique a una dialectología detallada de la heterogeneidad de la lengua zapoteca, que, por ejemplo, incluya no solo las variedades dialectales, sino también la variación social o estilística de esta lengua. Entonces, nadie sabe cuántas lenguas zapotecas existen. Sabemos, todos estos autores apuntan que el zapoteco no es una lengua, es un grupo de lenguas, son varias lenguas, ¿verdad? Lo que conocemos como zapoteco comúnmente son muchas lenguas zapotecas, pero nadie sabe cuántas lenguas zapotecas existen. Esa es la gran pregunta. Hay algunas propuestas, hay algunas ideas, vamos a verlas ahora, ¿sí? Este es un cuadro que pueden ustedes consultar en Wikipedia. Esas son algunas clasificaciones que se han hecho del zapoteco. Casi todos estos autores coinciden en que son 6 lenguas zapotecas, ¿sí? Eh, curiosamente, en la Sierra Norte de Oaxaca es donde hay más diversidad de lenguas zapotecas. Ellos, prácticamente todas estas clasificaciones apuntan que en la Sierra Norte de Oaxaca existen 3 lenguas zapotecas, ¿sí? Y también todos ellos, o más o menos todos, consideran el Zapoteco del Valle como uno solo. Consideran para ellos el Zapoteco del Valle, toda la región del Valle, en toda la región del Valle el Zapoteco es homogéneo. Eso quiere decir que se pueden entender todas las poblaciones del valle. También en el istmo, esos autores dicen que el zapoteco es homogéneo en el istmo y que se pueden entender, o en teoría se pueden entender todas las comunidades del istmo, con ligeras variaciones, pero se pueden entender, ¿no? Lo mismo en la Sierra Sur, que es lo que llaman Miahuatlán en estas clasificaciones. En teoría se pueden entender. Eso quiere decir que son lenguas más homogéneas, pero en la Sierra Norte no es una lengua homogénea del zapoteco, ¿no? Se distinguen 3 lenguas zapotecas en la Sierra Norte de Oaxaca, distintas. Ahorita vamos a hablar más de eso, ¿sí? Y bueno, una forma de clasificar el zapoteco también es según la región de Oaxaca donde se habla. Si regresamos al mapa, les decía yo que el zapoteco se habla en la Sierra Sur, en Valles Centrales, en Sierra Norte y el Istmo de Tehuantepec principalmente. Entonces, esa es una clasificación que se hace comúnmente también. A partir de eso, podríamos pensar que existen 4 lenguas zapotecas, pero la diversidad de lenguas zapotecas no se comporta de forma proporcional a las regiones de Oaxaca donde se habla. Es diferente, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir explorando un poco de eso aquí. Estas son las clasificaciones que les digo pueden consultar en Wikipedia, es de lo que podemos encontrar en la red. Pero bueno, aquí hay un poco de información que yo he encontrado trabajando con el zapoteco. Según Smith Stark, el primer intento, aunque más bien especulativo, de clasificar las lenguas zapotecas, lo encontramos en el catálogo de Lorenzo Hervás, publicado en 1800 en el siglo XIX, ¿no? Posteriormente, Orozco y Berra identificaron 8 dialectos del zapoteco en una publicación suya que se llama Geografía, y esto se publicó en 1864. Más o menos siguen, digamos que siguen planteando algo parecido a la tabla anterior, ¿no? En la tabla anterior podemos ubicar 6 lenguas zapotecas, aquí dicen 8. Lo que llaman dialectos aquí probablemente serían las lenguas zapotecas, ¿no? Eso tiene connotaciones sociolingüísticas, tiene implicaciones sociolingüísticas porque el zapoteco, al ser una lengua minorizada, una lengua oprimida, pues generalmente hablamos de los dialectos del zapoteco en vez de hablar de las lenguas zapotecas, ¿verdad? Eso es otra discusión, no me quiero clavar con eso ahorita, pero por ejemplo hay lenguas europeas o otras lenguas en otros lugares que son muy cercanas. Por ejemplo, el noruego y el sueco se entienden bastante bien, pero pues las consideramos como lenguas distintas, ¿verdad? No las consideramos el dialecto de la misma lengua. Sin embargo, las lenguas zapotecas son mucho más distintas entre sí que el noruego y el sueco, pero pues por nuestra mentalidad colonial, pues no les llamamos lenguas, tendemos a decirles dialectos, ¿verdad? Pero bueno, también en 1886, Martínez Gracida
identificó 5 dialectos del zapoteco, yo diría que lenguas zapotecas, ¿verdad? Nicolás León clasificó 10 variantes del zapoteco. En 1905, Francisco Belmar también reconoció 8 tipos de zapoteco, 8 lenguas zapotecas. Y en 1912, William Mechling publicó un artículo donde clasifica 13 distritos zapotecos de Oaxaca. Estos no son exactamente lenguas zapotecas, estos más bien son distritos, son espacios geográficos donde se habla el zapoteco. Ujú. En 1995, Paul Radin propuso una clasificación del zapoteco en 6 ramas, que es la que viene en la tabla que vimos al principio. En esa tabla, esa es la de Paul Radin, ¿sí? Y donde habla del zapoteco del valle, del tehuano, el miahuateco, el serrano, el vijano y el nexizo. En 1935, Angulo y Freeland plantearon una clasificación del zapoteco en 3 grupos. El zapoteco del valle, que incluye el zapoteco del istmo, el zapoteco de la Sierra Norte y el zapoteco de la Sierra Sur. Por su parte, Juan José Rendón en 1975 planteó la existencia de 3 grupos zapotecos. Y en 1995, Fernández de Miranda también replantea una clasificación similar a la de Angulo y Freeland, que incluye 3 grupos zapotecos, ¿sí? Que en general son parecidos Freeland, Rendón y Miranda, ¿no? Y bueno, ya vamos a acabar con esta parte. Otra clasificación importante ha sido propuesta por el ILB, el Instituto Lingüístico de Verano. Es una organización protestante de corte religioso que han estudiado lenguas indígenas en todo el mundo y ellos también han escrito gramáticas en zapoteco. Seguramente ustedes han visto una Biblia escrita en zapoteco o una traducción de la Biblia en una lengua originaria, la que sea. Estos del ILB son los que hacen ese tipo de traducciones, los que hacen ese trabajo. Ellos proponen o en 1978 plantearon una clasificación del zapoteco de 38 variantes. Luego, Kaufman en el 89 planteó 5 grupos de zapoteco. Luego Smith Stark también propone su propia clasificación en 3 grupos, que sería el solteco, el zapoteco occidental y el zapoteco medular. Sí, y el sitio Ethnologue es un sitio que ustedes pueden consultar en internet. Este sitio sostiene que el zapoteco es una macrolengua que agrupa 58 lenguas. Y por su parte, el gobierno mexicano establece que el zapoteco tiene 62 variantes lingüísticas, reconocidas oficialmente en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales. INALI del 2010 y bueno, en este catálogo se identifica al zapoteco como una lengua zapotecana de la familia otomangue, ¿sí? Entonces, y finalmente una lingüista zapotequista se llama Rosemary Bean, la doctora Bean, en un trabajo que ella está haciendo sobre clasificación, sobre diversificación de lenguas zapotecas. Ella plantea que existen 24 lenguas zapotecas distintas, 24 lenguas zapotecas distintas. No variaciones dialectales del zapoteco, sino 24 lenguas zapotecas. Y en este mapa podemos, si se ponen a contar eso, son 27 polígonos trazados ahí, pero 3 de ellos pertenecen al chatino, porque el chatino es una lengua considerada una lengua zapotecana. Y después, entre el chatino y el zapoteco son lenguas completamente distintas, pero son otras familias de lenguas, ¿no? Después de esto del zapoteco ya vienen las lenguas concretas, las lenguas zapotecas de las que estamos hablando. Entonces, ¿quién de ellos tiene la razón? ¿Cuál de estos autores es el que está en lo correcto? Seguimos sin saberlo, seguimos sin tener estudios que nos permitan decir tajantemente el zapoteco tiene tantas lenguas, ¿no? O existen tantas lenguas zapotecas, ¿sí? No lo sabemos y probablemente no lo sepamos en mucho tiempo. El INALI dice que son 62 variantes lingüísticas, lo que no es lo mismo variantes lingüísticas no es lo mismo que lenguas zapotecas. Habría que hacer un análisis exhaustivo del catálogo del INALI para ver cómo se comporta, pero yo no creo que existan 62 lenguas zapotecas, ¿sí? Cuando hablamos de lenguas zapotecas, estamos tratando de lenguas que son ininteligibles, ¿sí? Y cuando hablamos de dialectos del zapoteco, estamos hablando de cierta inteligibilidad, ¿sí? Por ejemplo, eh, el zapoteco tiene diferentes lenguas, o sea, lo que yo llamo lenguas zapotecas,
son tan diferentes entre sí como el español y el portugués o el italiano. O sea, una analogía que podemos usar para entender cómo se comporta el zapoteco es las lenguas romances, es la analogía de las lenguas romances. Hagamos de cuenta que lo que llamamos zapoteco es como lo que llamamos lenguas romances. El zapoteco que yo hablo podría ser como el español, el otro zapoteco puede ser como el italiano, otro zapoteco como el portugués, el otro zapoteco es como francés y así. De ese nivel son las diferencias que tienen las lenguas zapotecas, ¿sí? ¿Cuántas existen? No lo sabemos y es difícil determinarlo, ¿sí? Pero bueno, la doctora Bim plantea eso, que existen 24 lenguas zapotecas y tiene su metodología que también puede ser cuestionable y todo eso. Lo del INALI puede ser cuestionable. Por ejemplo, yo he revisado el catálogo del INALI y en la Sierra Norte plantean varias lenguas zapotecas o varias variantes que para mí, desde mi experiencia, desde un punto de vista empírico, como originario de la región, como una persona que conoce la región y que conoce la lengua, muchas variantes que plantea el INALI para mí son la misma lengua y son comunidades que están muy cerca entre sí, que pueden, de hecho esas comunidades, en mi experiencia yo las he escuchado, pueden conversar entre ellas, ¿no? Pero el INALI piensa que son variantes lingüísticas diferentes. Podemos hablar en otro momento de la clasificación del INALI del zapoteco y podemos descubrir muchas cosas, pero yo no creo que sean 62 lenguas. Debe tener muchos defectos también esta clasificación. Generalmente el INALI, lo que el INALI hizo fue tomar la clasificación del ILB. Si se acuerdan, el ILB plantea 58 lenguas, 38 variantes del zapoteco. El Ethnologue también es este Ethnologue es también un sitio del ILB, un sitio creado y desarrollado por el ILB, mantenido por el ILB. Ellos plantean 58 lenguas. Y más o menos a partir de ahí, el INALI planteó su clasificación, ¿no? Pero no creo que sean 62 lenguas zapotecas. Habría que ver eh, qué es lo que el INALI llama una variante lingüística y también qué es lo que entendemos por lengua zapoteca. Pero también es muy difícil determinarlo porque es difícil determinar en qué momento, dónde es la frontera entre una lengua y un dialecto de una lengua, ¿verdad? ¿A dónde termina? Hasta dónde podemos decir que esto es la lengua tal, la lengua zapoteca tal, y dónde podemos decir esa es la otra lengua zapoteca tal, ¿sí? Ya vamos entrando a la parte que me corresponde a mí, digamos, de mi región. Y ahora, no sabemos cuántas lenguas zapotecas existen, es difícil determinarlo, pero en la Sierra Norte de Oaxaca, en la región de la que yo soy originario, desde una perspectiva nativa, tenemos muy claro que existen tres lenguas zapotecas en la Sierra Norte de Oaxaca. Son lenguas diferentes. La lengua que yo hablo se llama Dizarrilla, es en esta zona, en esta sección. Pero en la Sierra Norte de Oaxaca también existe Dizalea, que se habla en otra zona de la Sierra Norte. Y en la Sierra Norte de Oaxaca se habla Dizarrún, que se habla en otra zona de la Sierra Norte de Oaxaca. En mi opinión, desde mi perspectiva, desde un punto de vista también empírico que tiene que ver con mi experiencia como hablante de la lengua, como conocedor del idioma, estas tres lenguas son lenguas distintas. El Dizarrida es como el español, el Dizarrún es como el portugués y el Dizaleaga es como el italiano o como el francés, ¿sí? Desde el colectivo Winirshisa estamos planteando estas tres lenguas como lenguas distintas. La gente lo sabe, tienen nombres distintos. Diza quiere decir idioma, pero Shiza es la lengua Shiza, Lea es la lengua Lea, Run es la lengua Run. Para nosotros son lenguas distintas, tienen nombres distintos, ¿sí? Mucha gente, incluso la misma gente de la Sierra Norte, dice que no, que el zapoteco se entiende, que en la Sierra Norte solamente cambia un poquito la pronunciación y todo eso. Y no es cierto. Nosotros desde el colectivo Unirida estamos planteando que son lenguas distintas, que hay que tratarlas como lenguas distintas. Eh, Cambian en la gramática, cambian en la morfología, cambian en la sintaxis, cambian en el léxico, cambian en todos los niveles y los sistemas, los subsistemas de la lengua, los componentes de la lengua. ¿Sí? Son lenguas distintas.
Para mí, desde mi punto de vista, es un error considerar el zapoteco de la Sierra Norte como una sola lengua, ¿sí? Y aunque hasta ahora, pues en general se ha tratado al zapoteco de la Sierra Norte como una sola lengua y el zapoteco en general, ¿no? Hay lingüistas, hay gente, activistas que quieren unificar el zapoteco, que quieren convertir el zapoteco en uno solo, de manera que podamos entendernos los de la Sierra Norte con los del Istmo, con los de los valles centrales, con los de la Sierra Sur. Desde mi punto de vista, eso es imposible y un poco absurdo. Es imposible porque son lenguas diferentes, o sea, tienen siglos de diversificarse. No es algo de ahora, ¿no? Es una tarea imposible. Es como que querer unificar el italiano con el español, con el portugués y el francés, ¿no? Como decir, ahora ya no vamos a crear una lengua que unifique estas tres, ¿no? Pues es imposible, son lenguas distintas, el español, el italiano, el francés, el portugués, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que plantea eso con el zapoteco. Desde mi punto de vista es una idea equivocada. Esas lenguas son lenguas diferentes, hay que tratarlas como lenguas particulares. Y esa idea de que el zapoteco tiene que ser uno solo o que tenemos que unificarlo en mi opinión, es una idea un poco paternalista y un poco condescendiente. Es difícil lograrlo, ¿no? Hay lingüistas también que están planteando eso, que hace tiempo conocí un lingüista zapoteco que decía que quería crear un vocabulario con todas las variantes del zapoteco para que todas las palabras que se dicen diferentes en las lenguas zapotecas se consideren sinónimos y que podamos construir un zapoteco único. Pero para mí es difícil, ¿sí? Y bueno, si ustedes revisan esta clasificación nativa, esta es una perspectiva EMIC, le llaman los académicos, ¿no? La perspectiva EMIC en oposición a ETIC, que la perspectiva ETIC es la perspectiva del investigador externo que crea categorías externas a la lengua que estudia a lo que estudia, ¿no? Pero la perspectiva EMIC o EMIC es la perspectiva nativa, donde el investigador, donde el académico recupera la taxonomía, la jerarquía, la clasificación propia de los nativos del lugar que estudia o de la lengua que estudia. Y esta clasificación es una clasificación que nosotros, los nativos hablantes de zapoteco en la Sierra Norte, tenemos del zapoteco de la Sierra Norte. Es una perspectiva nativa. No me estoy inventando nada, esto existe, esto es así. Existen esas tres lenguas zapotecas en la Sierra Norte de Oaxaca. Y curiosamente, esta clasificación coincide con la tabla que estábamos viendo hace un momento. En todas estas clasificaciones, estos autores plantean que existen tres lenguas zapotecas en la Sierra Norte de Oaxaca. Curiosamente, nuestra clasificación EMIC nativa coincide en que efectivamente en la Sierra Norte de Oaxaca existen tres lenguas zapotecas. No me atrevo a hablar del istmo, de los valles y de la Sierra Sur porque no conozco esas regiones, no sé cómo se comporta la lengua en esas regiones. Habría que ver si el zapoteco es homogéneo en el istmo, si se pueden entender todas las comunidades del istmo en su conjunto, lo mismo con la Sierra Sur y los valles centrales. O habría que ver si también ahí existen diferentes lenguas zapotecas, ¿no? Lo que sí sé, lo que sí conozco es la Sierra Norte y nosotros los Shiza hacemos esta clasificación del zapoteco de la Sierra Norte. Y bueno, la idea de considerar el zapoteco de la Sierra Norte como una sola lengua también ha llevado a cometer errores, ¿verdad? Por ejemplo, hay un alfabeto que se llama el alfabeto práctico para la Sierra Norte de Oaxaca. Lo crearon considerando que el zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca era uno solo, y no es así. También en el pasado se hicieron libros de texto de la SEP y del INEA, algunos, creyendo que el zapoteco de la Sierra Norte era uno solo. Entonces tomaron una comunidad de aquí, que creo que era Yalala, y entonces hicieron un libro de texto con el zapoteco de esta zona para todas esas comunidades. Y pues obviamente no funcionó, la gente no habla esa lengua, no conoce esa lengua, ¿no? Y no tiene sentido tratarlas así. Todo esto es importante porque
A lo que vamos a llegar ahorita es a hablar de esta lengua, la lengua Dizashiza, que es la lengua que yo hablo, que es la microrregión a la que yo pertenezco, y mi trabajo está centrado en esta lengua. No trabajo con la lengua de Islea, no trabajo con la lengua de Izarrún. Mi trabajo está enfocado de forma muy concreta con el Dizashiza. ¿Por qué? Porque el Dizashiza es una lengua zapoteca particular, ¿sí? No tengo interés en unificar el zapoteco en todo eso. Quiero trabajar con el zapoteco Dizashiza porque esa es la lengua que yo hablo, ¿no? Entonces ahora les voy a platicar un poco del Dizashiza y les voy a compartir rápidamente algunas cosas del Dizashiza, ¿sí? Teniendo ya todo este antecedente, el zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca, pero no es todo el zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca. Es un zapoteco en particular que se llama Dizashiza, ¿sí? Y bueno, lo que les dije ya, el zapoteco pertenece al tronco otomangue zapotecano, al zapoteco, pero después del zapoteco todavía podemos hacer otra clasificación y lo que llamamos zapoteco es todo este grupo de lenguas, pero después del zapoteco tenemos que agregar estas lenguas, el Dizashiza, el Dizalea, el Dizarrón, ¿no? Y ahora vamos a hablar del Dizashiza. Ujú. Bueno, el Dizashiza es una lengua que se habla en la Sierra Norte de Oaxaca, se habla en el distrito de Chopan y en Villa Alta y en un distrito que se llama Ixtlán de Juárez. También, aparte de la Sierra Norte de Oaxaca, se habla en la cuenca del Papaloapan, en una zona que se le conoce como Chopan, ¿sí? En español se le conoce como Zapoteco del Rincón al Dizashiza, pero también se le conoce como Zapoteco de Chopan porque en la zona donde se habla el Dizashiza va a ser aquí, en esta parte de Ixtlán de Juárez, Villa Alta y Chopan, ¿sí? Generalmente en español le conocen como Zapoteco de Chopan a este español, no lo llaman Zapoteco del Rincón, pero los hablantes de zapoteco en Chopan se autodenominan Bunishiza y dicen que hablan la lengua Dizashiza. Entonces, partiendo de esa autodenominación, de ese autónimo, nosotros estamos planteando que el Dizashiza también se habla en Chopan, ¿sí? Partiendo desde esa perspectiva EMIC que yo les estaba comentando, ¿sí? Entonces, tiene alrededor de 60.000 hablantes según el sitio Ethnologue, según datos que saqué de ahí del sitio Ethnologue. Y bueno, vamos a ir hablando más del Dizashiza, ¿sí? Esta es la zona donde se habla de Rashiza. Estas son más comunidades. Eso es lo que me permitió el zoom que hice en el mapa para poder hacer la captura de pantalla. Esas marcas que ven aquí ustedes son las comunidades con las que yo estoy trabajando en mi tesis de la maestría. No le hagan caso a eso. Ahorita no vamos a hablar de ese tema, ¿no? Simplemente las marcas son de eso. Pero hay muchas otras comunidades. Si extendemos el mapa, si abrimos más el mapa, van a aparecer más comunidades aquí, más aquí, otras aquí, ¿sí? Entonces, esta parte es el Zapoteco de Chopan. Todo esto, toda esta zona se le conoce, esta parte no, esa parte es Chopan, pero toda esta zona de aquí se le conoce como el Rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca. Así se le llama a la región, por eso al Zapoteco se le llama el Zapoteco del Rincón. Y también se clasifica de otras formas. Por ejemplo, a esta parte le llaman el Rincón Bajo. A esta zona le llaman el Rincón de Villa Alta. A esta parte le llaman el Rincón Medio. A esta zona le llaman el Rincón Alto. Y así, hay diferentes clasificaciones, ¿no? Pero bueno, esa es la zona donde se habla Dizashiza. Son como alrededor de 50 comunidades que hablan Dizashiza y se habla en la Sierra Norte de Oaxaca. Ahora les voy a compartir algunos datos, algunos rasgos lingüísticos que tiene esta lengua, ¿sí? Tiene 6 vocales, la A, la E, la I, la O, la U, y una vocal que no existe en español que sería la U. La U. Es esta que aquí en este texto está representado con una O con diéresis. Nosotros en el colectivo Winishita lo escribimos con una E con diéresis. Y es la U. Es una vocal que no existe en español, la U. ¿Sí? Estos son los tipos de diptongos que podemos encontrar en el Dizashiza. Podemos encontrar la EA, EU, IA, IE, UA, WI y así. Ajá. En Dizarshida existen diferentes tipos de vocales. Existen un grupo de vocales que se llaman laríngeas, que se producen con un movimiento que se hace en la laringe, ¿no? Y las vocales modales. Las vocales modales son las que suenan normal, por así decirlo, como en español, ¿no?
Y las laringeas tienen una característica que no tienen las vocales en español. Pero también las vocales en zapoteco, en Didashida, van a ser cortadas, van a ser laryngizadas y rearticuladas. Las vocales cortadas son vocales donde se hace una pausa en la pronunciación de esa vocal, ¿sí? Técnicamente se le llama paro glotal, un corte glotal, ¿sí? Me voy a ir rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Estos son ejemplos algunos ejemplos de las vocales del zapoteco. Y y bueno, esas son las consonantes. El del zapoteco, recuerden que estamos hablando del Dizashiza, no todo el zapoteco en general, del Dizashiza en particular. El Dizashiza tiene 25 consonantes que se clasifican en fortis y lenis o sonoras y sordas. Sí, esa es una clasificación técnica que hacen los lingüistas. Tiene que ver con que las fortis tienen, cuando pronunciamos las consonantes fortis, hay una vibración de las cuerdas vocales, ¿no? Con las lenis no hay una vibración de las cuerdas vocales. Eso también existe en español, nada más que en zapoteco le llaman así, ¿no? Por ejemplo, la P y la B tienen esa diferencia entre fortis y lenes, la T, la D también, la K, la G. Esas, por ejemplo, son consonantes que no existen en español. Esas también. La S y la Z, va a haber una diferencia entre S y Z en Dizarriza. No van a sonar igual. Por ejemplo, en español, la S y la Z son lo mismo. Zapato ¿qué otra palabra? Zapato y Sinaloa, la S suena igual, aunque en zapato se escribe Z y en Sinaloa se escribe S. Es exactamente la misma. Pero en Dizarrida va a haber una diferencia entre la S y la Z. Va a ser como el inglés. En español, a este programa que estamos usando para la reunión se le llama Zoom con S, ¿no? En inglés le dicen Zoom. Es una Z, o sea, es una pronunciación distinta, es Zoom. En francés a esa S le llaman la S sonora, que se escribe con Z. Esa es la diferencia que va a existir entre la S y la Z en Dizarriza. Ujú. Y bueno, ahí puede haber combinaciones de hasta tres consonantes en Dizarriza, ¿sí? Estas son las consonantes de 16 consonantes, esos técnicos, esos de lingüistas, ¿no? Consonantes obstruyentes, consonantes africadas y fricativas. Y no nos vamos a detener en esto, eso es una cuestión técnica, ¿no? Algunos ejemplos de consonantes que no existen en español. Bueno, por ejemplo, la Z no existe en español, existe la S, pero muchas palabras las escribimos con Z, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la palabra kwa, tsuna, zun. Ahí está la vocal que no tenemos en español. Chupa, esta T con sha es básicamente la CH del español, ¿sí? Esa sí existe en español, digamos, ¿no? Pero jin, por ejemplo, no existe en español. La j, la ya, no existe en español, ¿sí? Y la shat tampoco existe en español. Está muy asimilado. En español, originalmente no existen palabras con sha. Esta sha es lo que escribimos con sh en español. Mucha gente no puede pronunciar la sh. Seguramente ustedes han escuchado que hay gente que no puede decir shampoo, que dice champú. O que personas que no pueden decir show, dicen show. ¿Por qué? Porque en el español no existen palabras con sh. Las palabras que decimos con sh vienen de otras lenguas. Pero pues mucha gente no tiene problemas con la pronunciación de eso porque está muy asimilado, ¿no? Y bueno, la ra, una palabra que es rila, algodón, ¿sí? La z, por ejemplo, zila, es mañana. Entonces, es importante para los hablantes del español, los hablantes nativos de español, muchas veces es difícil distinguir la diferencia entre la S y la Z en Dizarriza, porque no tienen esa diferencia, ¿verdad? Pero es importante porque si esto lo cambio a Z va a significar otra cosa. Si esto le pongo Z es mañana, pero si lo cambio a S va a tener otro significado, ¿sí? Zila, mañana, rila, algodón, shila, mi ala. Jin, trabajo. Chupa, dos. Zeng, humo. Tsuna, tres. Y Kwa, masa. ¿Sí? Bueno, otra característica del zapoteco Villarrida es que va a ser una lengua tonal. Y por ejemplo, aquí esto lo tomé de Martínez Pérez 2019. Nos dice que el sistema tonal del Villarrida se compone de aproximadamente 9 elementos tonales, donde va a haber tres tonos de nivel, que van a ser el tono
alto, medio y bajo, y los tonos, 6 tonos de contorno. ¿Sí? Estos tonos alto, medio y bajo, yo prefiero llamarles tono ascendente, descendente, alto y el bajo, ¿no? Entonces, pero bueno, podemos hablar de eso más adelante. Solamente por ahora vamos a mencionar que el zapoteco es una lengua tonal y que tiene este sistema tonal. Bueno, los tonos de una misma base léxica pueden variar de una comunidad a otra. Por ejemplo, en una comunidad que se llama Yaé, cambia la forma en que dicen víbora con otra comunidad que se llama Camotlán. También en las comunidades del Rincón Bajo, según Martínez Pérez, 2019, la tesis de maestría de un compañero que es lingüista y que es hablante del zapoteco Riza, él dice que en el Rincón Bajo predominan los tonos de contorno medio bajo, mientras que en comunidades del Rincón Alto abundan los tonos medio alto y los patrones tonales de una comunidad a otra cambian, ¿sí? Esto es importante porque ya dijimos que el Dizashiza no es un dialecto del zapoteco, es una lengua zapoteca particular, ¿no? Pero el Dizashiza también va a tener sus propios dialectos. Prácticamente cada comunidad que habla Dizashiza va a ser un dialecto del Dizashiza, porque ninguna comunidad habla exactamente igual a la otra. Mi comunidad es como si fuera español mexicano. La comunidad que está al lado es como si fuera español colombiano. La comunidad que está al otro lado es como si fuera español argentino. Y la comunidad que está hacia arriba es como si fuera español de España. La comunidad que está hacia abajo es como si fuera español de Chile y así, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad. Es muy, muy diverso el zapoteco. Y eso mismo pasa con el Lidarriza en particular también. Ujú. Aquí hay otros ejemplos, se llaman pares mínimos, son palabras que solo cambian por esa consonante, por ese sonido, para conocer un poco cómo cambian esas consonantes, ¿no? La B, la P, la D, la T, no hay problema, las conocemos en español, pero ya y cha, por ejemplo, gila y chila, son palabras que solo cambian en ese sonido, ¿no? Gachi y gaji, chupa y chupa, ¿sí? Si no pronuncias bien esa consonante, probablemente no vas a decir lo que quieres decir, ¿no? Bueno, ejemplos con la vocal U, bu, z, bula. Bu es es un sonido, z, pared, bula, pescado, yula, plátano y yula, milpa o lago. Esta palabra, por ejemplo, tiene un cambio tonal. Se escribe exactamente igual, pero suena diferente. Yula y yula, yula y yula. Hay un patrón tonal ahí. Y lo único que cambia es el tono, ¿sí? Y bueno, aquí la Z y la S, ¿no? Saa y Zaa. Yusa, yusa es rayo, es relámpago. Yusa es mazorca. Y si no pones esa consonante de forma correcta, la gente va a entender otra cosa, ¿sí? La tsa y za, por ejemplo, tsaga y zaga, es el mismo verbo, pero quiere decir acompañar, pero tsaga es acompañará y zaga es acompaña, cambia el tiempo en el que está el verbo, ¿no? Y la sha y la ra, por ejemplo, shu y ru, shu quiere decir que va a temblar, que temblará. Eh, bueno, toco madera, esperemos que no tiemble, que no tiemble el día de hoy. Shu es temblará y ru es carne. Entonces, esta shu y ru son los que cambian el significado de las palabras, ¿no? Y bueno, hay ejemplos de tonos, por ejemplo, solamente este ejemplo se escribe exactamente igual, pero el tono es lo que cambia el significado. Buaj y buaj. Buaj es nube y buaj es peine. No sé si ustedes notan la diferencia en el sonido. Muchos no lo notan, pero hay una diferencia entre buah y buah. Suena diferente. Para muchas personas suena exactamente igual, ¿no? Y bueno, el paro glotal nos ayuda a crear también, a diferenciar significados también, ¿no? Kua y kua son cosas diferentes, ¿no? Y naa y naa. Aquí, por ejemplo, naa es hoy, naa es mi mano y naa es ahí. Entonces, lo único que hace la diferencia, aquí hay algunos tonos y aquí también el paro glotal hace la diferencia, ¿no? El paro glotal lo representamos con el apóstrofe. Los tonos, el tono ascendente lo representamos ortográficamente con el acento del español y el tono descendente
lo representamos ortográficamente con el acento que es al revés, como en el francés. Si han visto el acento francés, que está al revés como en español, ¿no? Eso es lo que usamos, ese es el diacrítico que usamos para marcar el tono descendente en Dizarshida. Ujú. Bueno, sílabas, puede haber sílabas de CB, CCB, CBC, CB. Esas son cosas un poco técnicas, ¿no? Ya podemos saltarnos esa parte. Y para, bueno, también el acento. El acento generalmente está en la penúltima sílaba. Puede cambiar la sílaba del acento si se agrega alguna partícula en la palabra. Existen palabras que llevan dos acentos. Esto tiene que ver con lo que llaman prosodia. La melodía está entrelazada con la inteligibilidad. El cambio de entonación de una palabra puede cambiar el significado, puede complicar la comprensión. ¿Sí? Y bueno, bueno, aquí ya para cerrar, eso es lo último en la presentación. Dificultades para aprender el idioma. Quería compartir esto porque, como les decía al principio, yo doy clases de zapoteco. Mi trabajo y el trabajo del colectivo Bunirriza en general se enfoca principalmente en la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Entonces, todo esto que vimos de las consonantes, las vocales, son cuestiones fonéticas, de cuestiones fonológicas, ¿no? Eso es importante para aprender un idioma. Entonces, estas son algunas cosas que los nativo hablantes de español tienen, algunas dificultades que tienen los nativo hablantes de español para aprender zapoteco, para aprender Dizarriza, el zapoteco que yo hablo, ¿no? Son las que yo he observado a lo largo de estos años enseñando zapoteco como segunda lengua. Y, por ejemplo, las consonantes que no existen en español, ¿no? La cha sí existe, pero la cha no. Yu con DX y chu esa sería la CH, ¿no? Esta vocal no existe en español, para muchos es difícil pronunciarla. La U, muchos en vez de decir U dicen U. El contraste entre S y Z, que tiene que ser marcado en zapoteco, eso también puede ser difícil para los hablantes nativos de español. La sha y la ra también, la shu, ru, que no existen en español, puede ser difícil para el oído de un nativo hablante de español distinguirlo o también para pronunciarlo. Los tonos, en español no existen tonos. Muchas palabras que se diferencian por el tono, el hablante nativo de español solamente oye lo mismo, oye la misma palabra, ¿no? Y bueno, el paro glottal no es tan difícil, pero a veces puede ser, hay gente que se le complica, ¿no? Em, otras cuestiones difíciles de aprender, dice Rida, es la conjugación de verbos. La conjugación de verbos es muy irregular en Dizarrida. Los verbos se comportan como el verbo ser. Los verbos en Dizarrida se comportan como el verbo ser en español. El verbo ser es un verbo muy irregular en español, ¿verdad? En pasado es fui, en presente es voy, en futuro es iré. No comparten, digamos, la forma inicial como en el verbo caminar, por ejemplo, o en el verbo comer, comparten la base en todos los tiempos, ¿no? Comí, como, comeré, comiendo, comía, comería, todos comparten la base com, pero en el verbo ser es muy irregular, o sea, no comparten la base. En pasado es fui, soy, seré, sería, bueno, ya se parece un poco al futuro, ¿no? Entonces, los verbos en zapotecos, en Dizarrida, bueno, en zapoteco en general y en Dizarrida en particular, son muy irregulares. Las marcas de tiempo y las iniciales de los verbos en todos los tiempos van a cambiar. Eso es una de las cosas difíciles de aprender zapoteco. También hay que flexionar el verbo y también los sustantivos, dependiendo de esto que dice aquí en clítico pronominal, es el sufijo que nos indica la persona de la que estamos hablando. En el verbo se pone la persona de la que se está hablando. También hay un tipo de sustantivos que se llaman sustantivos inalienables. Estos sustantivos están intrínsecamente poseídos. Entonces hay que flexionar la persona en esos sustantivos y eso también puede ser un poco complicado, ¿no? Bueno, entre otras cosas, hay diptongos que existen en Dizarrida y que no existen en español. También a los nativo hablantes de español se les complica pronunciarlos. También hay palabras que empiezan con cierta consonante en Dizarrida, pero que eso no ocurre en español. Por ejemplo, en español, para los nativos hablantes de español es difícil pronunciar una S al principio
de palabras seguidas de otra consonante. Por ejemplo, la palabra scanner en inglés, ¿no? En español decimos escáner, tenemos que ponerle una E para poder pronunciarla. Obviamente hay gente que lo puede hacer, pero en general nos cuesta. Y eso pasa también en Didashida. Hay palabras, pues para decir gracias, por ejemplo, decimos shkaleno, shkaleno. Iniciamos la palabra con esta X, shkaleno, XK, shkaleno. Pero muchos hablantes de español, nativos de español, no pueden decir escaleno, dicen escaleno, ponen una E antes porque su lengua funciona así, porque su idioma se comporta así, ¿no? Y bueno, esas son algunas dificultades para aprender el zapoteco. También las dificultades dependen de la lengua materna de la persona que está aprendiendo, ¿no? No va a ser igual para una persona que su lengua materna es inglés o es chino o es japonés o es otra lengua originaria con respecto al zapoteco, porque va a haber diferencias con respecto a las consonantes y vocales y diptongos y cosas que existen en su lengua materna, ¿no? Eso va a determinar las dificultades que va a tener para aprender el idioma. Ujú. Y con eso acabamos. Esas son las referencias de las que he sacado esta información. Y bueno, Shkaleno, muchas gracias por escucharme. Sí, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas, para algunos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ray. Creo que sí hay que tener mucha disciplina también, ¿no? Y gusto por querer aprender, pues algo que es una lengua de mexicana, ¿no? A veces es curioso cómo de repente nos llama la atención por tal vez idiomas internacionales, ¿no? Y lo que tenemos aquí que tenemos que preservar, a veces como que cuesta más trabajo, pero ojalá que a partir de aquí muchas y muchos de ustedes quieran correr a Benishikta y pues animarse, ¿no? A estos talleres introductorios, ¿no? Ahí ya conocieron a Ray, los van llevando poco a poquito y pues ahora sí que el cielo es el límite. Pero aquí tenemos algunos comentarios justo. Una pregunta. Al inicio de la sesión mencionabas que el zapoteco es un idioma o lengua. ¿Cuál sería su clasificación oficial? Al principio mencionaste que, perdón, Que el zapoteco es un idioma o lengua. ¿Cuál ajá. sería su clasificación oficial? Ah, ok. Bueno, es muy confuso esto de los términos, ¿no? En general, desde la perspectiva lingüística, lengua e idioma son sinónimos, ¿sí? Y cuando yo digo que el zapoteco es una lengua, que es un idioma, estoy usando lengua e idioma como sinónimos. Hay gente que dice que no, idioma es de un estado, de un país, ¿no? Es porque lo habla un país. Y lengua no lo habla un país. Pero técnicamente hablando, desde una perspectiva lingüística, lengua e idioma es lo mismo. Lengua e idioma son sinónimos, ¿sí? Y ya cuando hablamos de dialectos ya entramos en algo diferente. Pero cuando menciono que el zapoteco es una lengua o que es un idioma aquí, estoy hablando de lo mismo. Lo estoy usando como sinónimo. Ok, y también por ahí nos preguntan que si sería negativa la unificación a pesar de que la gran cantidad de variantes dificulta su aprendizaje y divulgación. Sí, eso es un debate interesante también. O sea, yo lo comparto desde mi perspectiva y desde mi trabajo, ¿no? Yo no estoy en contra de las personas que están promoviendo la unificación del zapoteco. No tengo nada en contra de esas personas. De hecho, respeto su trabajo y está bien que lo hagan. Está bien que lo hagan. Para mí es prácticamente imposible. O sea, no solo son diferentes variantes, son por lo menos 6 lenguas zapotecas diferentes, ¿no? Y cada una de esas lenguas zapotecas diferentes se hablan, tienen mucha variación. En cada comunidad donde se habla diferente con respecto a otra comunidad, ¿no? Entonces, ¿podría ser provechoso? Sí, sí, podría ser útil, sí. Sí, porque, por ejemplo, no existe un zapoteco estándar. Y eso podría ayudar a crear un zapoteco estándar que podría ser la lengua de las escuelas, de la educación. Pero tampoco tenemos garantizado que vaya a tener éxito, porque no tenemos instituciones. Los zapotecos no tenemos un estado, no tenemos escuelas administradas por los zapotecos, donde la educación sea 100% en zapoteco. O las escuelas bilingües del gobierno no son bilingües, son escuelas monolingües en español. Hacen algún trabajo en zapoteco una vez al año y ya eso las hace bilingües, ¿no? Entonces no
No se trabaja de forma sistemática el zapoteco, pero sí podría, esa unificación del zapoteco podría crear un estándar que pueda usarse o como un estándar que pueda usarse como lengua franca para ir de un lugar a otro. Sí, sí, podría tener sus beneficios. Sí. Ok, gracias, Ray. Por acá también nos están preguntando, hola, ¿qué variante sería el chinanteco de la cuenca de Papaloapan? El chinanteco de la cuenca del Papaloapan. Bueno, el chinanteco es otra lengua. El chinanteco no es zapoteco, ¿sí? El chinanteco es una lengua originaria distinta. Tiene parentesco con el zapoteco porque son parte de la familia otomangue y también son vecinos. En la Sierra Norte de Oaxaca se habla chinanteco y tienen frontera con los zapotecos de la Sierra Norte. En la cuenca del Papaloapan, la mayor parte de la población chinanteca y de hablantes chinantecos están en la cuenca del Papaloapan. Y tienen el parentesco que tienen con el zapoteco es que son lenguas otomangues. Hay palabras parecidas, pero el chinanteco es una de las lenguas más tonales del mundo. Es una de las lenguas con más tonos en el mundo, por encima del chino, del vietnamita y muchas otras lenguas. El chinanteco, ¿sí? Pero no es zapoteco, no es una variante del zapoteco. El chinanteco es otro idioma. Y ahí sí ya no me meto porque no sé mucho del chinanteco. Digamos, mi área de expertise es el zapoteco y especialmente el dizarriza, que es lo que acabo de compartir, ¿no? Ya del chinanteco puedo hacer algunos comentarios, pero no soy la persona indicada para hablar del chinanteco. Ok, gracias, Ray. Y pues si alguien tiene otra pregunta, ahí lo pueden poner en el chat, porque ya la que es recurrente es que si les puedes repetir, por favor, tus redes, de todos modos ya se las compartimos ahí en el chat, pero ¿cómo es la modalidad de los talleres que ustedes imparten? Sí, bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales como Bunishiza. Se escribe B-E con diéresis, N-I. XIDZA. Ese es el nombre del colectivo. Así como está mi nombre aquí en el Zoom, Buenishiza, ¿no? Estamos en todas las redes sociales, tenemos un Instagram, un Facebook, un TikTok, tenemos un canal de YouTube, estamos en Twitter también, en X, y ahí nos pueden encontrar como Buenishiza. Ahí compartimos material, compartimos convocatorias de nuestros cursos, de nuestras actividades. Y, y bueno, les comentaba que yo hago un curso de zapoteco, que mi trabajo principal es la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Doy clases de zapoteco, doy clases particulares de zapoteco y también hago un curso grupal durante el año. Abrimos 3 grupos al año. Un grupo en febrero, otro en el verano, en junio, julio, y otro en agosto o septiembre, más o menos, ¿no? Entonces, la convocatoria sale en enero, otra convocatoria sale en mayo, otra convocatoria sale en agosto. Entonces, para que estén atentos, si desean aprender zapoteco, ahí pueden inscribirse. Pueden encontrar información sobre el curso en mi página web. La página web se llama zapotecosriza.com. Ahí pueden encontrar información sobre el curso. De hecho, les puedo compartir aquí en el chat el enlace de donde hay información sobre el curso. Ahí hay información. Ahorita el curso de este semestre inició el 7 de septiembre. Ya hemos trabajado 2 fines de semana, llevamos 4 sesiones. Vamos a abrir otro grupo ya hasta el otro año, el 2025, en febrero del 2025. Pero si alguien quisiera entrar en el curso de este semestre, todavía pueden hacerlo. Las clases las grabamos y podemos pasarles los videos para que se pongan al día y luego hacer alguna reunión para asesoría para nivelarnos y seguir con el curso, ¿no? Entonces están invitadas, invitados, bienvenidas y bienvenidos al curso de Zapoteco y pues ahí está la información, ¿sí? Muchísimas gracias, Ray. Creo que con esto ya pues ya damos cierre a esta introducción, porque como ya se dieron cuenta, pues es todo un mundo, ¿no? Que tanto ojalá se animen algunas y algunos de ustedes a conocer un poquito más, ¿no? De la riqueza cultural que tenemos y que pues es bonito ayudar a preservarla, ¿no? Y pues bueno, Ray, que ya los enamoró aquí un poquito con esta pequeña introducción. Cualquier información que quieran de sus talleres, de las clases, ya les puso ahí el enlace de la página y también les compartimos por ahí el Facebook.
¿vale? Entonces no me queda más que agradecerle a Raimundo por acompañarnos el día de hoy y a todas y todos ustedes igual por estar aquí al pendiente. También les invitamos a seguir participando en las demás actividades que Cultura FCA tiene para ustedes. Recuerden que pueden checar las carteleras en nuestra página web o en nuestras redes sociales www.cultura.fca.unam.mx y también mediante nuestro Facebook compartimos cierta información que les puede interesar, como algunos talleres que imparte RAI, ¿no? Por ejemplo. Y recuerden que las dinámicas de estas actividades son diferentes, entonces en este caso, si siguieron las indicaciones que se mandaron por el mensajito con respecto a sus puntos de arte y cultura, no se preocupen. Si siguen las indicaciones, no hay problema con respecto a ese tema, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, Ray, por estar con nosotros y muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos, ¿vale? Nos vemos en siguientes ocasiones. Muchas gracias.